¿Algún problema técnico? Mande, doctor. Que si hay algún problema técnico, porque no escucho ninguna pregunta. No, todavía no comenzamos, doctor. Ahorita que ya iniciemos, ya lo presentamos y lo comenzamos a preguntar. Perfecto, ya estamos ahora sí al aire. Es un gusto para mí, queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, su escuela, su fundación. Estamos muy contentos, muy agradecidos, muy honrados, porque contamos con la valiosa presencia pues bueno, es que presentarlo nos llevaría, yo creo, horas, porque tiene una amplia trayectoria, pero el doctor José Luis Vallarta Marrón, quien ya era esperado por todos ustedes, recibimos sus mensajes de alegría, exalumnos de él que nos están sintonizando, un abogado, maestro, doctor en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, experto en temas de Derecho Internacional, Derecho del Mar, que es el tema que vamos a tener hoy, experto en Derecho de los Tratados. Vaya, es un hombre que describirlo no alcanzan las palabras, un hombre de cultura, de mundo, embajador de nuestro país. Vaya, realmente es un honor, doctor José Luis Vallarta, que ya siga siendo un lucero de conocimiento, no nada más a las generaciones de la Facultad de Derecho, sino todas las generaciones hoy por hoy que se conectan para escucharlo a través de estos medios nuevos de la comunicación. Así que, doctor, no me resta más que agradecerle y que podamos platicar sobre el derecho del mar. Por lo tanto, doctor, una de las preguntas más sustanciales sería que nos platique desde su experiencia cómo se concibe este derecho del mar desde la antigüedad, es decir, qué ha ocurrido, qué ha pasado, qué nos puede platicar, doctor. Bueno, el derecho internacional público, sabemos, surge con la consolidación de varios estados europeos. España, que dominaba el mundo en aquel entonces, estamos hablando del siglo XVI. España, Inglaterra, Países Bajos, entonces se llamaba Holanda, Francia, por supuesto. Cuando se consolidan esos estados, empieza a haber relaciones entre ellos y surge el derecho internacional. Y dentro de ese derecho internacional surge el derecho del mar. Vamos a ver. El derecho del mar, bueno, nació en parte porque esos estados soberanos sintieron por razones de seguridad, subrayo eso, por razones de seguridad, que debían ejercer en una zona del mar adyacente a sus costas su soberanía. En cuanto a la anchura del mar territorial, vamos a hablar después, pero la primera propuesta era de la época, 3 millas, porque ese era el alcance de un cañón. Ya veremos después que la anchura del mar territorial se consiguió hasta la tercera conferencia sobre el derecho del mar. Bueno, entonces ese es el antecedente. En el siglo XVI, los soberanos dividieron el mar en 2 zonas, mar territorial y alta mar. Hubo algunos debates sobre las libertades de alta mar, pero se fue creando un derecho consuetudinario. Perdón, doctor, es que estaba revisando. O sea, entonces el derecho del mar tiene este origen desde la antigüedad
Y entonces debemos entender que, por ejemplo, para Europa, porque déjenme decirles que el doctor Vallarta fue una de las personas que siendo embajador le tocó estar en en la Organización de las Naciones Unidas cuando se empezaba a ver el tema ya como tal del derecho del mar. Entonces, aquí me gustaría preguntarle, doctor, si estas dos partes que nos comenta es como en Europa se fue dividiendo este concepto del derecho del mar o no, o que nos pudiera ahondar un poco más en esta pregunta, por favor. Bueno, yo insistí mucho en la palabra seguridad, porque esa fue la razón por la que se estableció esa zona del mar territorial, la protección del Estado. Vamos a ver cómo avancemos que después, cuando llegaron esas escandalosas, no para mí, sino para otros, escandalosas reivindicaciones de 200 millas de mar territorial, no era por razones de seguridad, sino por razones económicas, para defender los recursos naturales, las pesquerías que estaban cerca de la costa. Varios estados reaccionaron, no querían que buques fábrica rusos, japoneses, llegaran a sus costas a explotar esos recursos pesqueros. Entonces decidieron declarar una zona de soberanía y lo incluyeron en sus constituciones. Empezaron Perú, Chile, Ecuador y luego se unieron muchos otros de varios continentes, de varios mares, reivindicando 200 millas de mar territorial, cosa que las grandes potencias no podían aceptar. Pero de ahí vino la negociación. Hoy recuerde que en 1960, después de que se habían aprobado las 4 convenciones sobre el derecho del mar, perdón, no me fue la idea, después, no se logró acuerdo sobre la anchura del mar territorial y se convocó una conferencia especial para delimitar el mar territorial y no hubo acuerdo. Nos quedamos con un mar territorial para unos de 3 millas, para otros de 200. Y así vamos a llegar a la siguiente etapa, que es cuando se convoca la conferencia sobre el derecho del mar. Pero Por antes, ejemplo, perdón, doctor, hay que lo interrumpa, es que, o sea, es muy interesante. Entonces, a partir de ahí, de esta etapa, es cuando empezamos nosotros a ver el objetivo que tenía el derecho del mar, basado en el objetivo de la soberanía sobre el mismo mar, así lo entendemos. soberanía sobre el mar territorial. Ah, perfecto. Ok. Ya Entonces, esta parte había de la soberanía del mar territorial, entonces se conecta con la Asamblea General de las Naciones Unidas, que nos venía platicando que esta Asamblea General de las Naciones Unidas, o nos adelantamos un poco, recibió el mandato de promover el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional. ¿Sí es así? así es. Y Perfecto. Entonces, a varios mí me temas. encantaría ya cederle el uso de la voz, doctor, para que ahora sí, ya que tenemos este contexto y que ya vamos claros, ahora sí nos platique qué consecuencias tuvo, más aparte los órganos técnicos que se crearon con esta Asamblea General, doctor. Ya no lo interrumpo. Gracias. No interrúpame lo que sea necesario. Esto es un diálogo y un diálogo no entre una persona, entre dos, sino entre dos o más. ¿Verdad? Bueno, entonces, el derecho del mar se va desarrollando consuetudinariamente y se mantienen esas dos instituciones, la alta mar y el mar territorial. Cuando se fundan las Naciones Unidas y se le da a la Asamblea General ese mandato que ya mencionó usted de desarrollo progresivo y codificación del derecho internacional, como era muy difícil que la Asamblea llevara a cabo esa tarea, se creó la Comisión
de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. Y a esa comisión se le encargaron varios temas, entre otros el derecho del mar. Y surgieron 4 convenciones: el mar territorial, sobre la alta mar, sobre la plataforma continental y sobre las pesquerías. Pero no hubo acuerdo sobre la anchura del mar territorial. Y no solo eso, había 2 problemas: falta de acuerdo sobre la anchura del mar territorial y una delimitación de la plataforma continental, pues muy imprecisa, porque decían hasta 200 metros de profundidad o hasta donde la tecnología permita la explotación. Entonces, aunque nadie pensaba que los océanos se dividieran por la línea media, pero sí había esa idea de que la delimitación de la plataforma continental no era precisa. Ahora vamos a saltarnos a un momento muy interesante en las naciones. Resulta que había en Naciones Unidas un representante, caballero, muy grande, todos, pero que representaba a una isla pequeña del Mediterráneo, el doctor Arvid Pardo de Malta. Malta, miembro de las Naciones Unidas. Malta es una islita del Mediterráneo que tiene su propio idioma, con influencia árabe, es su propia personalidad. Fue colonia británica, pero ya es Estado independiente. En nombre de ese Estado independiente, el doctor Arvid Pardo, que era un intelectual que leía mucho sobre ciencia, nos dijo: ¿a quién pertenecen los fondos marinos y oceánicos más allá de toda justicia nacional? Y nos dio los siguientes datos. Los cálculos más moderados indican que en los yacimientos de los fondos marinos se encuentran reservas de manganeso para 4.000 años, 6.000 de cobre, 150.000 de níquel y 200.000 de cobalto, de acuerdo con la tasa mundial de consumo de 1960, que es el dato que tenía. Yo estaba en Naciones Unidas, trabajaba en la sexta comisión, y este tema se dio en la primera comisión, carga de política. Bueno, ese día todo el mundo hablaba de eso. ¿Por qué los juristas, los intelectuales, no se habían preocupado sobre el estatuto de ese fondo? Las grandes potencias, en particular Estados Unidos y Unión Soviética, rivales políticos, pero que significaban sus intereses comunes de gran potencia, dijeron: todo lo que necesitamos es una delimitación precisa de la plataforma. Así, a los fondos marinos se aplican las libertades de la alta mar, y esa zona debe ser libre para la explotación o que tenga la tecnología. Pero ya las Naciones Unidas era una organización con muchos estados nuevos de África, Asia, estados latinoamericanos. Formábamos pues lo que se llama el tercer mundo. Y ese tercer mundo, digo, no. Los fondos marinos y oceánicos deben ser, como lo dijo el doctor Arvid Pardo, patrimonio común de la humanidad. Él lo usó en inglés, Common Heritage Mankind. Y eso crea unos problemas de traducción. Heritage no es una noción jurídica. En cambio, para Francia y países francófonos, países de habla española, patrimonio
tiene una connotación jurídica precisa. Allí empezaron. Pero todos los debates, toda la conferencia, era para qué significaba patrimonio común de los. Y hasta ahora empieza a haber la autoridad internacional de los fondos marinos, con los desarrollos que se han dado, ya se empieza a detectar qué es esa noción de patrimonio común de la humanidad. Desde luego nos enfrentamos a las grandes compañías mineras que practican un capitalismo salvaje, que el único propósito es ganar, no le atribuyen al capital una función social, que es la que está tratando de, de establecer la autoridad internacional de los fondos. Ahora, si me permite, vamos a hablar de qué reacción hubo ante la propuesta o la pregunta más bien del doctor Arvid Park. ¿A quién pertenece? Entonces se pidió a la Secretaría que presentara proyectos. Presentó dos. Uno, que daba gran satisfacción a las grandes potencias y al mundo capitalista, que era que fuera un simple registro de las exploraciones y explotaciones del fondo del mar, llevado a cabo en la Secretaría. El otro era una autorización por la Secretaría, según los lineamientos que diera la Secretaría, pero que fuera la Secretaría la que distribuía y daba permisos de exploración. Esa propuesta llegó al grupo latinoamericano y en el grupo latinoamericano, por iniciativa de un diplomático brasileño, Sergio Thompson Flores, él respondió a la inquietud: no nos satisfacen las propuestas de la Secretaría. Desde luego, el simple registro fuera la autorización por la Secretaría tampoco nos gustaba. Y ahí nos surgió la propuesta de crear una autoridad internacional de los fondos marinos, que es una autoridad, tiene su sede en Jamaica, tiene tantos miembros como las Naciones Unidas. Entonces, fue un debate sumamente fuerte. Realmente lo logramos, era una autoridad internacional de los fondos marinos. Dicho sea de paso, yo fui el primer representante permanente de México en la autoridad internacional de los fondos marinos que se estableció en Jamaica. Y a mí me habían dado el puesto de embajador en Jamaica. Quiero pensar que también, teniendo en cuenta mi experiencia en el desarrollo del derecho del mar, que debo decir que participé en negociaciones desde los trabajos preparatorios hasta la conferencia que se presentó en Caracas. Bueno, los trabajos preparatorios, recuerdo que a una comisión, a la Comisión de los Fondos Marinos, se le amplió el mandato para que revisara todo el derecho del mar. Se empezó el trabajo y todo lo que se logró con una lista de temas y cuestiones que deberían someterse a la futura conferencia sobre derecho del mar. Esa lista no sirvió para nada, pero fue muy útil porque en los debates todos los países conocieron sus posiciones respecto de lo que sería el nuevo derecho del mar. Doctor, esto que nos dice pues es riqueza pura en esa parte,
porque sí son muchísimos años de experiencia que ha ido recopilando y que nos ha ido platicando. Y déjenme decirle, yo creo que muchos de los que lo hemos escuchado, pues estamos aprendiendo mucho, porque son cosas también que en un libro de texto no se dan de por sí. Déjenme decirles, damas y caballeros, digo, esta es la primera parte que vamos a tener con el doctor Vallarta, quien amablemente nos brinda su tiempo. Pero el doctor Vallarta, aparte que no hay libros no hay mucho libro de derecho del mar, el maestro Vallarta, el doctor Vallarta, tiene obras publicadas, por ejemplo, en temas de derecho internacional público, que es el libro, si no mal recuerdo, si es derecho internacional nada más así, o derecho internacional público. Según yo es derecho internacional público. Ya me corregirá el doctor, ándele. Ese libro donde hemos aprendido derecho internacional, miles y miles de estudiantes, pero además el doctor es experto en argumentación jurídica, es experto en introducción, tiene un libro de introducción al estudio del derecho, si no mal recuerdo, que incluso yo también tuve posibilidades de estudiar de él. Y pues bueno, realmente, o sea, creo que les digo, miren, colejo, o sea, estamos hablando de que estamos con una persona que realmente ha sido maestro de todos, ¿no? Y lo sigue siendo. Y es bueno saberlo porque les digo, no hay libros tantos que sean de derecho del mar y que sobre todo lo podamos constatar con una persona que sí estuvo presente en esos eventos, ¿no? Entonces, qué bueno que contamos con el doctor Vallarta para hablar de eso. Por lo tanto, doctor, me gustaría nada más hacer unas preguntas para que usted las pudiera ir contestando con su discurso y su plática tan amena que nos está dando sobre el tema del desarrollo de la Convención del Derecho Internacional de la ONU, que ya nos dio algunas luces, pero obviamente también quisiéramos saber qué más, además de la comisión que ya se creó, pero sobre todo, eh, es que digo, son tantas preguntas y tantos temas, pero ¿cómo es que ha ido aplicando esta evolución precisamente del derecho del mar con la ONU, ¿no? Y sobre todo, ¿qué nos recomienda que vayamos teniendo en cuenta ahorita, sobre todo los alumnos, para interesarnos con el derecho del mar? Digo, porque muchas de las preguntas que ya teníamos planteadas preguntarle las he ido respondiendo en esta parte, pero sería yo creo muy buena idea también que nos platique esa experiencia que ya nos viene platicando, pero sobre todo cómo tenemos que aprovecharla y enriquecernos nosotros como abogados jóvenes que nos llama la atención el derecho del mar. Gracias, doctor. Bueno, ya lo hemos comentado, el detonador para la revisión del derecho del mar fue la posición del doctor Arvid Pardo de Malta, que preguntó de quién son los fondos marinos oceánicos, y él propuso que se declararan patrimonio común de la humanidad, que así está en la Convención sobre el Derecho del Mar. Bueno, se amplió el mandato de esa Comisión de los Fondos Marinos para la revisión de todo el derecho del mar. Se creó esa lista de temas y cuestiones, pero ocurrió un fenómeno que es muy de Naciones Unidas, que esas comisiones, conforme avanzan en su trabajo, luego van bajando de nivel. Entonces surgió la idea ahí de convocar una conferencia sobre el derecho del mar. Y Venezuela, era otra Venezuela en aquel entonces, Venezuela ofreció ser sede. Yo recuerdo haber hablado con mi jefe, don Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa, un pilar de la conferencia sobre el derecho del mar. Yo le decía, pero no podemos lanzarnos al vacío. Le decía yo, no tenemos ningún texto sobre el cual negociar. Pasaba lo siguiente, los gobiernos ya no querían encargar a la Comisión de Derecho Internacional un nuevo texto, porque ahí están juristas muy valiosos, trabajan a título personal, y decían, aquí queremos la voluntad de los gobiernos, eso debemos trabajar. Se convoca la conferencia, tiene un periodo de sesiones que es un verdadero desorden. ¿Por qué? Porque no teníamos nada que trabajar. Entonces una delegación presentaba un documento de trabajo, otra lo enmendaba, otra lo suplementaba. A alguien se le ocurrió la idea, fue Salvador.
Ya hemos debatido estos temas en la Comisión de los Marinos en este primer periodo de sesiones de la conferencia, de la tercera conferencia. Ya los presidentes conocen los distintos temas y posiciones. Vamos a pedir a los presidentes que preparen texto único de negociación que no compromete a nadie, pero los presidentes están obligados en ese mandato de presentar las tendencias más fuertes. Y así se empezó a trabajar ya con un documento, podíamos ya seguir los debates, tratar de llegar a un punto. La conferencia sobre el derecho del mar se dividió en primera comisión, que presidía un colega de Camerún, que se encargaba de fondos. La segunda, que presidía un embajador venezolano, que trataba todos los distintos temas. Y la tercera comisión, que debía dar un marco jurídico del problema de la preservación del medio marino y también la cuestión del régimen jurídico de la investigación jurídica marina y la transferencia. Esa tercera comisión parecía ser la menos importante, y como la delegación de México había subido mucho el nivel político, los senadores, la delegación, a mí me mandaron a la tercera comisión, pero eso me voy a referir más adelante. Sigamos con las preguntas. No, pues doctor, son más que preguntar, siempre es quererlo escuchar, porque, pues digo, nos va platicando excelente esta parte. Ahora, usted refería el tema de las conferencias y de las convenciones, sobre todo el tema del doctor Arvid Bardú de Malta. Creo que es algo que nos debe de quedar muy claro por el tema de los fondos marinos. Pero en esta parte que nos decía de estos debates que hubo como de perfeccionamiento e ideas de buscar pues una unidad en el texto de estos temas, aquí me gustaría mucho preguntarle, por ejemplo, desde su perspectiva, ¿cómo ha sido o para qué sirvió hacer todo esto? Es decir, que hubieran estas convenciones, de estas convenciones, ¿por qué algunas se considera que eran obsoletas? ¿Por qué considera usted que esta comisión o cuáles eran los mandatos y pasos que tenía que dar esta Comisión de Fondos Marinos y Oceánicos, por ejemplo, que también se ha venido tratando y que también se refiere? ¿Qué nos podría decir respecto a esto? Digo, yo sé que algunas preguntas pueden ser un poco ya reiterativas que ya se han contestado, pero creo que son temas que podríamos todavía profundizar mucho con las ideas de usted. Entonces, no sé qué nos pudiera contestar, doctor. Nada más decir lo siguiente: las 4 convenciones de Ginebra de 1954, preparadas en la Comisión de Derecho Internacional, no pudieron resolver ni la delimitación precisa de la plataforma continental ni la anchura del mar territorial. En 1960 se convocó a otra periodo de sesiones y no hubo acuerdo, digo, sobre temas de la anchura del mar territorial, y no hubo acuerdo. Había reivindicaciones de 3 millas, estados, sobre todo grandes potencias, que se aferraban al mar territorial histórico. Yo les comenté que ese mar territorial fue por razones de seguridad. Ahora, las reivindicaciones de 200 millas empiezan por Perú, Ecuador y Chile, no tenían por fin la seguridad, sino la economía. No querían que sus costas
fueran explotadas con toda libertad, con base en un mar territorial de 3 millas que no tenía una función económica, sino de seguridad. Entonces, llegamos a la conferencia sobre el derecho del mar con reivindicaciones de 3 millas, de 9, de 12 y de 200. Entonces, parecía que la solución iba a ser imposible. Porque ya, imagínense el problema. Delegados ante la conferencia que en sus constituciones políticas se establecía un mar territorial de 200 millas. Por razones de libertad de navegación y sobrevuelo, las grandes potencias no lo aceptaron. Los países que pretendían esas 200 millas comentaban que estaban dispuestos a autolimitarse y a permitir la libre navegación del sobrevuelo en las zonas que antes en alta mar. Pero las grandes potencias dijeron, no podemos aceptar una autolimitación porque cualquier día la retira. Entonces, así tuvimos ese problema. Me ha llegado de oídas un poco esa receta, que la solución la encontró don Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa. En la convención se dice que en la zona económica exclusiva los estados tienen derechos de soberanía, pero para los efectos de la exploración y la explotación de los recursos naturales. Es decir, se entró en una contradicción, porque la soberanía es la totalidad de competencias de un estado, de un gobierno. Pero aquí se decía derecho de soberanía, pero unos derechos para unos efectos limitados. Pero el hecho de que apareciera la palabra soberanía ahí facilitó que aceptaran la tercera conferencia sobre el derecho del mar y el establecimiento de la zona económica. Que antes, por algunos estados, entre ellos México, se llamó mar patrimonial, pero parece ser que había un problema de traducción y algunos estados propusieron que se llamara zona económica exclusiva. Entonces ahora tenemos mar territorial de 12 millas de agua fuerte, zona contigua en otras 12 millas, en la que el gobierno del estado tiene atribuciones para sancionar y hacer cumplir sus reglamentos en materia de migración, aduanas y salud. No es una zona de soberanía. Ya ahí empieza la libertad de navegación y sobrevuelo. Y esa zona contigua está dentro de la zona económica exclusiva, que también da únicamente derechos económicos, permite la libre navegación del sobrevuelo como antes era en la alta mar. Y luego esas libertades se conservan en la alta mar. El tema es complejo, si hace falta comunicación, pregunta. No, doctor, de que el tema es complejo, lo es, pero pues ya escuchándolo pues, se vuelve más fácil poderlo entender. Digo, por eso la necesidad de hacer 2 programas, por esa parte, porque ahorita estamos viendo temas de antecedentes muy importantes de lo que ha pasado, de lo que vivió usted de primera mano, es decir, nadie le cuenta, nadie le platica, sino ya usted tiene esa experiencia. Y creo que podríamos cerrar esta primera parte de este programa porque así podríamos nosotros en una segunda para dentro de 8 días seguir platicando de este tema y sobre todo de la actualidad, porque como les digo, la experiencia del doctor Vallarta, pues digo, ya le precede. Incluso habíamos preparado unas preguntas para hacerle al doctor, que eran bastantes, pero él mismo las fue respondiendo en su charla. Entonces,
ya yo decía, le voy a preguntar, sí, ya lo respondió, ahora le pregunto, ya lo respondió, dije, no, mejor me callo y aprendo. Creo que es lo más sabio que puedo hacer, aprenderle de su experiencia, doctor. Y será un gustazo y un placer que nos acompañe dentro de 8 días para terminar este proyecto del programa del Derecho del Mar, parte 2. Sobre todo agradecemos mucho a usted su tiempo, su valía, el amor que siempre ha manifestado y que ha demostrado siempre por la academia, la docencia y por los alumnos. O sea, si alguien ha sido, y lo digo con palabras sinceras, si alguien ha sido apasionado y ha entregado su vida a la enseñanza y al servicio de la docencia para generar nuevos abogados expertos en los temas, ese ha sido usted. Y eso le digo, no nada más lo opino yo, lo opinamos propios y extraños. Hemos aprendido de sus libros, hemos aprendido de su cátedra y sobre todo qué bueno que hoy por hoy está con nosotros, lúcido, con esa inteligencia que lo caracteriza para seguirnos enseñando. Porque vaya que déjenme decirles que el doctor, si algo lo ha caracterizado, es que no nada más ha sido un hombre inteligente. Rumoraban en Radio Pasillo que el doctor Vallarta cuando daba clases no nada más se engalanaba y enamoraba por su saber, sino porque siempre tenía un perfil bien parecido y una barba que era que cualquier hombre la deseaba tener, ¿no? Entonces, a la fecha, ahí sigue estando esa personalidad, esas características, doctor, que lo enriquecen. Y gracias, de verdad, agradecemos también a María Vallarta, la maestra, también conocida ya de todos nosotros, que también nos apoyó a hacer esta transmisión con usted. Y pues bueno, no es una despedida porque nos vamos a ver dentro de 8 días para seguir hablando de este tema. Pero de verdad, doctor, muchísimas gracias y es un verdadero honor tenerlo en este foro que es suyo, su casa, la UNAM, la Facultad de Derecho y la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, gracias por la oportunidad de compartir mi experiencia profesional de muchos años con mis alumnos, compañeros, compañeras y colegas profesores. Gracias. No, pues es un verdadero placer, queridos amigos, ya lo escucharon. Tendremos la segunda parte con el doctor José Luis Vallarta, no cualquiera tiene la presencia del doctor actualmente, así que si quieren seguir aprendiendo de esto, conéctense para dentro de 8 días, compartan realmente esta información, nosotros la hacemos académicamente buscando, se dirija a todos ustedes, que sigamos aprendiendo, difúndanlo con un familiar, un amigo, un vecino, un compañero, vaya, al final aprendemos todos. Y qué mejor que aprendamos, como siempre lo hemos dicho, de las personas que saben, que día a día manejaron y siguen manejando estos temas a la perfección. Regálenos un gran me gusta para motivarnos a seguir realizando estos proyectos y por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube, en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales de la Fundación Antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia. En controles y en cabina estuvo Álvaro, que nos apoya. Y pues bueno, nos vemos para la próxima. Querida maestra María y doctor José Luis Vallarta, nos vemos dentro de 8 días. Pase un excelente viernes. Cuídese mucho. Hasta Muchas la próxima. gracias. Mis mejores